¿Qué piensa un recién nacido? Esta es en realidad una pregunta absurda, ya que un recién nacido probablemente no piensa absolutamente nada. Su vida mental, hasta donde sabemos, consta solo de sensaciones y deseos, y debe parecerse a poesía pura. El recién nacido acaba de pasar por uno de los viajes más penosos de su vida, es decir, el viaje a través del canal del parto y su salida al mundo exterior, en donde depende por completo de los demás para su seguridad y bienestar, y en donde no tiene al principio idea de qué hacer para dar a conocer sus necesidades, hasta que descubre que al llorar, de cierta manera, consigue que lo ayuden. Su corazón debe impulsar la sangre alrededor del cuerpo en una forma enteramente distinta, porque algunos de los vasos sanguíneos usados después del nacimiento son distintos de los empleados antes, y su circulación no es del todo eficiente al principio. Además, tiene una necesidad mayor de sangre, especialmente en la cabeza, ya que en este periodo su cerebro requiere una cantidad extra del alimento aportado por la sangre para su crecimiento. También sus pulmones necesitan cierto tiempo para llegar a acostumbrarse a la nueva tarea, de manera que la respiración puede convertirse igualmente en un problema. Debe obtener ahora su alimento por medio de la succión, en lugar de serle suministrado automáticamente por la sangre materna, y en esto también se halla al principio en inferioridad de condiciones, ya que los músculos y nervios respectivos no están todavía adecuadamente coordinados. La solución de estas dificultades consiste en llevarlo a menudo lo más cerca posible de las condiciones en que se encontraba antes del nacimiento. Ser arrullado por una madre amante que lo sostiene contra su pecho, la fuente de su alimento, es la forma en que más puede aproximarse a ella. Satisface parcialmente sus anhelos y apacigua sus ansiedades gracias a esta proximidad y tibieza, mientras que el arrullo y las caricias favorecen su circulación y respiración. A medida que su cerebro se desarrolla, el niño se torna progresivamente más capaz de permanecer tranquilo, lejos de los brazos de su madre, y comienza a sentirse más seguro en el mundo a medida que lo entiende mejor. Se afirma que el niño a quien no se acaricia y amamanta adecuadamente es más medroso y tarda más en desarrollarse. Se asegura incluso, como resultado del estudio del desarrollo de cientos de niños, que el desarrollo del cerebro se ve favorecido cuando se trata al niño con amor verdadero. De una u otra manera, la madre que quiere a su hijo tanto consciente como inconscientemente, hace mejor las cosas que aquella que no lo quiere. No importa con cuánto cuidado aplique los procedimientos necesarios para el bienestar del niño, tanto el amor como la realización de los movimientos adecuados es lo que hace progresar a un niño. ¿Cómo percibe el niño la actitud inconsciente de su madre hacia él? Solo podemos conjeturarlo. Debemos recordar que el lactante tiene miedo al mundo y anhela probablemente un lugar al cual nadie puede retornar. No puede pensar y no dispone de ningún medio interno efectivo que le permita superar sus temores y deseos. Si su estómago puede llenarse con un biberón, el corazón de una madre satisfará mejor su anhelo de seguridad y sus impulsos de crecimiento. El desarrollo emocional del lactante. Vamos a ver cómo se va desarrollando la emocionalidad en nosotros desde que somos pequeños. Debe ponerse cuidado si han de entenderse las sensaciones de un niño durante el periodo de la lactancia, para no cometer el error del homúnculo preguntándose: ¿cómo me sentiría yo con mi mentalidad actual si fuese un lactante? En lugar de esto, uno debe preguntarse: ¿cómo se siente un niño con su equipamiento mental? Debemos recordar que el niño no tiene opiniones políticas ni ideas de modestia, limpieza o cortesía, ni ninguna experiencia de los placeres de adultos. Las únicas guías de su conducta son sus ansiedades y anhelos primitivos. ¿Cuál es la imagen del mundo que tiene un niño en este periodo? El mundo es para él un sitio cambiante donde todo puede acontecer y donde efectivamente acontecen cosas terribles. En alguna parte hay algo que es cálido y cariñoso y que lo hace sentirse seguro.
algo que apacigua su hambre y acaricia su piel, de manera que puede sumergirse en un dulce sueño. Su mayor sensación de seguridad deriva de estar junto a esta influencia cálida y amante. Cuando se lo abandona, o cuando la falta consciente o inconsciente de amor materno lo hace sentirse abandonado, es desdichado. Cuando está en los brazos de su amante madre o cuando puede oír su voz cariñosa, se siente feliz y seguro. Sus esfuerzos parecen dirigirse al principio, principalmente, en el sentido de la absorción, en forma similar a lo que sucede con el endomorfo adulto. Quiere absorber calor y leche y amor. Su imagen del mundo es tan vaga que estas tres cosas son casi intercambiables. Si no puede tener leche, necesita más amor. Si no puede tener amor, puede querer más leche. La succión es su primera actividad social, es decir, la primera actividad después del nacimiento, que implica a otra persona para realizarse adecuadamente. Pareciera casi como si cada chico hubiese nacido con la necesidad de efectuar un mínimo de succión, y si no la cumple en las primeras épocas, las realiza más adelante. Lo mismo se aplica al impulso de picoteo de los polluelos y a la succión de los perros cachorros. La succión del pecho parece satisfacer una cantidad mayor de esta necesidad en un tiempo dado que cualquier otro tipo de succión. Si la alimentación no logra satisfacer por completo este deseo, el niño trata de compensar la diferencia por algún otro medio, tal como la succión del pulgar. Si esto no resulta efectivo, este deseo oral temprano e intenso permanece activo en los años ulteriores, aunque cuando el niño crece puede no ser ya consciente de esta tensión. Consciente o inconsciente, continúa luchando por obtener una satisfacción y afectando la conducta del individuo a través de esta lucha. El sujeto puede permanecer ligado a él en cualquier forma permitida por la sociedad y por el respeto a sí mismo, ya sea chupando la pipa o bebiendo. Puede mantener este deseo oculto en las épocas normales, creyendo en lo profundo de su ser que lo ha superado hasta que algo lo frustra. Entonces, es incapaz de superar esta momentánea frustración. Vuelve a él y trata de resarcirse de la primera gran frustración de su vida, su insatisfecho deseo oral de la infancia. Así, muchos individuos, cuando se ven frustrados, se dan a fumar, beber y comer excesivamente, o se entregan a alguna otra actividad oral, de preferencia alguna que satisfaga muchas otras tensiones, además de la que nos ocupa. En condiciones apropiadas después de un cierto tiempo, el deseo infantil mínimo de succión se halla más o menos satisfecho y el niño abandona naturalmente el pecho y el biberón. Esto puede depender en parte del hecho de que comienza a controlar la satisfacción de otras tensiones a medida que el sistema nervioso se va desarrollando. Puede obtener más placer manejando objetos con sus manos que haciéndolo con la boca. Por ejemplo, además, el desarrollo de los nervios intestinales y vesicales le permite experimentar nuevos y extraños placeres derivados de su dominio de estos órganos, los cuales le proporcionan más placer que la succión. Podemos observar que el deseo de colocarse cosas en la boca y succionarlas constituye una aproximación, y que la succión es por lo tanto la primera manifestación de la libido. El niño satisface ampliamente la libido a través de su boca, que es también el órgano sobre el cual posee más control. Podemos comprender que el pecho lo haga más feliz que el biberón debido a que cuanto más personal es una relación, más directamente satisface la libido. Las mismas fuerzas que en esta etapa de la vida se satisfacen con la proximidad de la madre, desempeñarán más adelante un papel en el deseo de aproximarse a otra mujer. Tanto en la infancia como en la vida adulta, la satisfacción directa de la libido está acompañada por el henchimiento de ciertos tejidos esponjosos. Durante los primeros meses de la vida, hay en la boca masas semejantes a esponjas que se hinchan después de mamar y que rara vez lo hacen después de la alimentación con biberón. Existen semejanzas tanto físicas como psíquicas
entre la satisfacción libidinosa en el acto de mamar y la del adulto. Veamos ahora qué efectos produce la lactancia sobre el amórtido. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la libido y del amórtido? Si la madre, en lugar de ayudar a satisfacer la libido del niño, se detiene en el camino de la satisfacción completa retirando el pezón o la mamadera antes de que el lactante esté satisfecho, el niño no puede detenerse a reflexionar ni preguntarse: ¿era necesario que mi madre se levantase ahora o tendría que haber permanecido aquí a mi lado? Se ve frustrado y, como es un niño, busca inmediatamente otros métodos que le permitan satisfacer sus tensiones. Y si no logra obtener una satisfacción libidinosa, busca una satisfacción de su mórtido. Lo mismo se aplica a otras frustraciones. Como le falta el control de sus piernas, dispone de pocos medios para llevar esto a la práctica y carece de astucia. Mientras que el adulto puede huir o pelear, el niño no puede hacer ninguna de estas dos cosas. Su posibilidad principal de reacción pasiva consiste en mantenerse quieto y rehusarse a mamar. A veces puede incluso renunciar a digerir su alimento, dando lugar a un peligroso estado de mala nutrición conocido con el nombre de marasmo. Muchos médicos de otra época, antes del advenimiento de la psiquiatría moderna, conocían por intuición y experiencia que el mejor tratamiento para esta clase de enfermedad consistía en el amor y el amamantamiento maternos. Si el niño reacciona activamente, ha de hacerlo con los músculos de que dispone y en los primeros meses de vida los principales que puede controlar, además de los músculos de la succión, son los de la respiración y los posturales. De manera que cuando está enojado, contiene el aliento hasta que se pone azul y pone tensos sus músculos hasta que están rígidos, con tal intensidad que puede formar un arco con su espalda. A una edad apenas mayor, el niño puede expresar su rabia de una manera más agresiva, es decir, mordiendo. Puede morder el pecho de su madre con tanta violencia que lo haga sangrar. Aquí el amórtido, como en el caso del hombre que mata a la mujer que ama, emplea el mismo objeto que la libido para satisfacerse. La forma más satisfactoria de eliminar cosas para un niño de esta edad consiste en comérselas. Por eso quiere hacer desaparecer el pecho ofensor. Trata de morderlo, siempre que con la idea de que una vez que haya sido castigado, de este modo reaparecerá nuevamente y lo alimentará. Afortunadamente su dentadura no le permite por lo general ir demasiado lejos. No es una simple coincidencia que el estudio de las tribus salvajes nos justifique nuestra creencia de que esta mordedura del pezón constituye una forma de canibalismo. Hallamos que los caníbales adultos comen también con el mayor placer las cosas que les han deparado las mayores satisfacciones, así como aquellas que finalmente los han frustrado. Por ello, reviste un particular significado la práctica caníbal de aderezar a un misionero con sal y pimienta y cocinarlo en una olla. La misma compulsión fatal que se aplica a la succión rige también para la crueldad infantil. Una cantidad definida de frustración parece despertar una cantidad definida de deseos crueles, y si estos no son satisfechos en el momento oportuno, pueden permanecer con los instintos del id, ¿se acuerdan que el id eran los impulsos?, luchando continuamente por obtener una satisfacción a través de la vida del individuo. Estos deseos ocultos, que vienen desde la infancia, explican, en parte, por qué algunas personas pueden dedicar tanto tiempo y energía a ser crueles. Tienen una enorme tensión mortidinosa que lucha por obtener una satisfacción, y como en una sociedad civilizada no puede ser nunca satisfecha por completo, se libera de cuanto en cuanto a través de satisfacciones parciales. La prevención de la formación de estas personalidades desdichadas, que ocasionan en la vida posterior sufrimientos al individuo y a quienes lo rodean, consiste en parte en permitir al niño
una satisfacción completa de sus deseos de succión durante la lactancia. Solo si el niño repite frecuentemente ciertas formas de conducta censurable, después de observarse pruebas evidentes de que su sistema nervioso está preparado para un tipo de actividad más avanzada, deben comenzar los padres a preocuparse y a pensar si algo no ha marchado bien en el desarrollo psicológico del niño. Mientras que el acto de morder, debido a las frustraciones, representa un problema definido, pueden existir otras razones que lo impulsen a ello. Por ejemplo, quizás el lactante muerde como señal de que sus músculos masticatorios están listos para entrar en acción, de manera que se encuentra ya preparado para abandonar la lactancia. Es tarea de la madre o del médico resolver en cada caso hasta qué punto su actitud se debe a resentimiento. La alimentación liberal y el destete tardíos estimulan la generosidad y el optimismo. Las privaciones y el destete temprano favorecen la mezquindad y la codicia. Richard Wright, en su obra autobiográfica Black Boy, narra cómo después de una niñez de terrible pobreza, solía acumular alimentos aun cuando se sentía seguro de que ya disponía de suficiente cantidad. Los temores precoces obsesionan y las satisfacciones tempranas proporcionan confianza y gratitud perpetuas. Los temas mencionados en los dos últimos capítulos se tratan en forma más detallada, o sea que más adelante el autor lo va a aclarar. En el libro de la doctora Margaret Ribble, The Rights of Infants, este es un libro que toda futura mamá y cada madre y cada padre de un pequeño deberían leer. ¿Cómo aprende el niño a comportarse? A medida que el sistema nervioso infantil se desarrolla, el niño parece poseer un impulso, basado en la fisis, según nuestro lenguaje, que le lleva a abandonar sus antiguos medios de obtención de placer y a emplear otros nuevos. Además, quienes lo rodean le imponen que haga todo lo que es capaz de hacer, ya que lo dejan cada vez más librado a sus propias fuerzas, para enfrentarse con los problemas que la vida le plantea con profusión cada vez mayor a medida que crece. Si este desarrollo que acabamos de hablar se produce normalmente, y el niño satisface su instinto de succión y su instinto de morder, y está preparado para pasar a otra cosa, una de las tareas más importantes que debe realizar para poder sobrevivir consiste en aprender acerca del universo físico que lo rodea. Tiene que comenzar a descomponer las 4 dimensiones del continuum espacio-temporal en ciertos elementos importantes, es decir, tiempo, espacio y gravedad. Aprende por medio de la dura experiencia, ya que las satisfacciones no se producen automáticamente, como cuando estaba en el útero. Tiene que aprender a esperar, y su capacidad para hacerlo sin angustia dependerá de la eficiencia de su cerebro en tanto que acumulador de energía. Su cerebro lo transporta a través del tiempo. Más adelante aprende que las cosas que deberían hallarse juntas para satisfacer sus deseos se encuentran muy a menudo separadas entre sí. Por lo tanto, debe aprender a caminar para poder satisfacer sus deseos. Su cuerpo lo transporta a través del espacio. Esperar y caminar, o gatear, son 2 de las lecciones más importantes del principio de realidad. Y la palabra es una especie de atajo que le permite acortar tanto el espacio como el tiempo, haciendo conocer sus necesidades a los demás. Al mismo tiempo, el niño aprende a conocer la realidad por medio de una continua experimentación. Descubre que si empuja un objeto cualquiera, cae siempre hacia abajo y nunca hacia arriba, pero a veces parece que durante cierto tiempo no acepta esta situación como el orden necesario de las cosas. Quizás se conduzca como si creyese que tarde o temprano encontrará algún objeto capaz de quebrar esta ley. Sus padres están encantados cuando aprende a caminar y hablar. Generalmente no existe aquí ningún problema emocional serio, y su progreso en este sentido es una cuestión de aliento.
El trastorno real comienza cuando el niño está aprendiendo a controlar sus intestinos y la vejiga, ¿no es cierto? Cuando empezamos con el control de esfínteres. Pronto advierte que si hasta este momento eran sus padres quienes dominaban, ahora él está en el trono. Descubre que sus padres dan valor a sus deposiciones intestinales, o sea, a su caca. Esto no lo sorprende, ya que él mismo tiene un alto concepto de ellos. Son las primeras cosas que es capaz de producir, su propia creación, y por lo tanto son muy importantes. ¿Y cómo sabe que también sus padres lo valoran tanto? Simplemente porque le ruegan por ellos. Entonces, cuando se acomoda en su asientito, sabe que su madre se mostrará paciente si no produce y encantada si lo hace. Sabe también que ella ha comenzado a preocuparse si produce cuando no corresponde o en el sitio que no corresponde. Así que ahora por primera vez tiene medios efectivos para controlar no solo las acciones de los demás, sino también los sentimientos, y de personajes muy importantes, por cierto. Puedes disgustarlos produciendo estos valiosos elementos en el momento que no corresponde, o reteniéndolos cuando debería deponer, y puede complacerlos produciéndolos en el momento oportuno. Si solo tratamos de colocarnos en el lugar del niño, recordando lo que sabe y lo que no sabe, podemos darnos cuenta de cuán poderoso debe sentirse. Es como si tuviese puñados de oro y su madre necesitase dinero. A él mismo le encanta el brillante metal y observa el gran placer que a su madre le produce su aparición. Podemos compararlo en esta etapa con un individuo perverso que mantuviese mediante su dinero el control de la felicidad de su familia. Puede afligir a sus familiares dilapidándolo o reteniéndolo y hacerlos felices entregándolo cuando lo piden. De manera que tenemos al niño en su trono dando rienda suelta a sus sentimientos del momento, ya sea desempeñando el papel del monarca generoso y dando a su madre lo que ella le implora, o castigándola por cualquier desatención real o fantaseada, reteniendo o depositando en el sitio que no corresponde. Al principio la situación le es favorable, recibe un gran aliento por producir y muy poco castigo por retener. A medida que crece va perdiendo esta ventaja y en lugar de obtener cariño, aprobación y un sentimiento cada vez mayor de seguridad por producir y de no perder nada por no producir, descubre que sus esfuerzos y su generosidad están comenzando a ser tomados como algo corriente, mientras que sus retenciones provocaban una desaprobación creciente, el destino de todos los monarcas generosos. En lugar de obtener por producir, ahora pierde por no producir. ¿Cuántas veces en su vida ocurrirá este cambio? Así, a una tierna edad se topa por primera vez con la ingratitud. Al principio el niño cumple porque su madre, cuyo amor desea conservar, está a su lado para vigilarlo. Más adelante se produce una de las cosas más sorprendentes de la naturaleza. Se comporta como cree que su madre quisiese que se comportase, aunque ella no esté a su lado. En otras palabras, comienza a actuar de acuerdo con la imagen materna que le pide, de modo que la realidad ya no es necesaria para guiar su conducta. Al principio esta imagen puede ser consciente, pero a medida que los años pasan se hunde más y más profundamente en el inconsciente, de modo que los hábitos intestinales se tornan más y más automáticos. La imagen de la madre que aguarda los excrementos, imagen que el niño incorpora gradualmente a su personalidad inconsciente y que durante el resto de su vida tiene el mismo efecto que si la madre no estuviese lejos, es uno de los primeros elementos que han de formar el super yo o el superego. Se acompaña de una imagen de sí mismo como chico bueno, es decir, un chico que se comporta de modo tal que satisface las necesidades maternas y sus propios impulsos de desarrollo, o physis. Y este es uno de los primeros elementos que van a formar el yo ideal que el individuo desearía ser, o ego ideal.
El establecimiento de los hábitos intestinales depende pues del crecimiento del sistema nervioso y del desarrollo del superego, incluyendo el ego ideal. Las caídas se producen principalmente cuando el resentimiento se despierta y la tensión mortidinosa se torna lo bastante poderosa como para superar las fuerzas reguladoras del superego, cosa que sucede habitualmente a causa de un sentimiento herido o de una privación de amor reales o fantaseadas. La satisfacción mortidinosa puede entonces obtenerse tanto activa como pasivamente. El niño puede volverse una criatura testaruda que retiene sus dádivas activamente y se niega a mover sus intestinos hasta que la frustración haya pasado o el cariño se haya restablecido, o puede renunciar a controlarse y permitir pasivamente que los accidentes se produzcan. Obtiene además una satisfacción adicional de los accidentes cuando llega a enterarse del significado de sucio, ya que se da cuenta entonces de que humilla y castiga a su madre al obligarla a limpiar sus residuos. Estos dos tipos de conducta de venganza y satisfacción mortidinosa se mantienen a menudo en la vida posterior en individuos que no han madurado emocionalmente por completo y permanecen en parte fijados a un nivel intestinal de conducta, en la llamada etapa anal. Desde luego, su autorrespeto y su ego ideal, a pesar de estar subdesarrollados, no les permiten actuar tan cruelmente como lo hacían cuando eran niños. Por su conducta muestra las mismas características. Estos individuos demuestran su rencor y su resentimiento en una de estas dos maneras, ya sea ensuciando las cosas, literalmente o en forma figurada, lo cual es una manera relativamente sencilla, que requiere poca originalidad, control o determinación, o mostrándose testarudos, reteniendo los objetos, y tratando de controlar la situación en una forma mezquina e ilusoria, que es más molesta que amenazadora. Actúan como si dijesen, las cosas ocurrirán exactamente como yo lo determine, aunque sea el otro quien gane al final. Si el amórtido anal no alcanza a satisfacerse por completo en la infancia, puede persistir como principal fuerza orientadora de la personalidad, en lugar de mostrarse solo en ocasiones especiales. Ello trae como resultado dos tipos de personalidades anales, que pueden presentarse en forma pura o mezcladas. El tipo pasivo o desarreglado, que muestra falta de pulcritud y de determinación, y que sufre a veces de diarrea o colitis, y el tipo activo u ordenado, que muestra terquedad, tacañería, una preocupación excesiva por los detalles en el pensamiento y en la acción que no tiene en cuenta la tarea real que debe realizarse, y cuyos integrantes suelen ser constipados. Si comparamos la forma anal de satisfacción del amórtido con la oral de los primeros tiempos, veremos cuán diferentes son estas dos etapas del desarrollo. El resentimiento oral, pasivo, se expresa por una conducta que consiste en no comer y en enfermarse. El resentimiento anal pasivo, por desarreglo y suciedad, la agresión oral activa, se expresa por mordeduras crueles, el rencor anal activo, por terquedad y retención. Las razones por las cuales ciertos individuos fracasan en su desarrollo emocional y muestran en la vida adulta formas anales u orales, apenas disimuladas de reacción, no son del todo comprensibles. Si bien estos fracasos del desarrollo están por lo general en relación con tensiones insatisfechas que vienen de la infancia, la constitución parece desempeñar también un papel. Ello es evidente sobre todo en el caso de algunos tipos de personalidad anal, en definida constitución ectomorfa. Al respecto parece significativo que los ectomorfos muestran a menudo su estómago e intestinos caídos.
Los viscerotónicos, según ciertos autores, son a menudo tipos orales. El viejo Mr. Crown, a quien ya hemos conocido como una de las víctimas de Nana, era un tipo anal, casi puro. Decididamente ectomorfo, era alto y delgado, con piernas largas y desgarbadas, y un rostro alargado. Su cuello era flaco y huesudo. Sus orejas sobresalían y los ángulos de sus labios estaban vueltos hacia abajo. Su postura era tiesa, espasmódicos sus movimientos y su piel gris y fina. Nunca tuvo amigos porque estaba muy interesado en sus intestinos y en su presupuesto que en su prójimo. Mr. Crown gozaba de buenos ingresos, pero era tacaño y vivía alimentándose de mendrugos en un cuartito de Railroad Avenue. Todos los días comía las mismas comidas a la misma hora y en el mismo rincón, y todos los días colocaba sus platos de vuelta exactamente en el mismo sitio. Pasaba las mañanas inquieto en el cuarto de baño, las tardes calculando sus gastos del día anterior y las noches examinando sus viejos libros de comercio y consultando su colección de revistas. Durante los últimos 30 años, Mr. Crown, que tenía cerca de 70 años, había visitado 2 veces por semana al doctor Nagel para quejarse de sus intestinos. Bien. Toda su vida había sido un constipado y en su aparador tenía un estante con varias hileras de laxantes. La única variación en su vida antes de que Nana fuese a vivir con él consistía en el cambio de un medicamento por otro cada tantos días. Uno era demasiado potente, el otro no lo era bastante y el tercero tardaba demasiado en actuar. En cada visita al médico describía sus evacuaciones intestinales con lujo de detalle, a veces con orgullo y otras con pesar, en relación con la abundancia y su puesta originalidad de las mismas, sin duda porque creía que el galeno debía estar comparándolas mentalmente con las evacuaciones intestinales estándar, conservadas bajo cristal, junto con el metro patrón en los archivos de París. Mr. Crown tenía una manía, que consistía en repasar y mutilar con un lápiz retratos de mujeres desnudas tomados de sus revistas, y una diversión que era pellizcar muy precisamente las nalgas de las prostitutas. El costo de estas diversiones, incluyendo el viaje en auto, lo anotaba en sus libros de comercio junto con sus otros gastos, de manera que en cuestión de segundos podía abrir su aparador y enterarse de la suma exacta que había gastado en pellizcos en 1917. Cuando se enfermó, fue demasiado terco como para permitir que el doctor Nagel lo examinase, y finalmente murió de cáncer del recto. Mr. Crown ejemplifica claramente las características de una personalidad anal: terquedad, avaricia, excesivo y fastidioso orden, crueldad y un interés indebido en sus intestinos, que le proporcionaban el mayor de los placeres. Este ejemplo nos muestra que los intestinos pueden ser empleados para satisfacer tanto la libido como el amórtido. El niño se interesa sin disimulo en sus evacuaciones intestinales, disfruta del dominio de su propio cuerpo y de su creación, ya que esta es su principal actividad creadora, y puede ver los resultados. A veces hasta disfruta jugando con lo que ha creado. En los adultos podemos observar estos placeres intestinales en forma manifiesta principalmente en los enfermos mentales, en los cuales el inconsciente se revela con mayor claridad, y en los sueños, en que sucede lo mismo. El psicoanálisis permite a las personas normales detectar estas tendencias disimuladas en sus actividades cotidianas. En relación con las características anales que hemos descrito, encontramos a menudo otros intereses: nalgas, traseros, partes posteriores de toda clase, incluyendo puertas traseras, y una preferencia por los chistes castaños,
más que por los verdes. Parece también existir a veces una relación entre los intereses anales y la homosexualidad. Los problemas importantes de este capítulo, en primer término, la posibilidad de que algo marche mal durante la etapa anal del desarrollo entre los 2 y 4 años de vida, lo que puede afectar el carácter del individuo cuando éste se desarrolla. Y segundo, la relación de la etapa anal con la formación de la conciencia inconsciente o superego y el ego ideal para la aceptación de la imagen materna como guía en lugar de la madre real, de manera que el chico continúa comportándose como sus padres lo hubieran querido mucho después de que hayan desaparecido de su vida. Como es usual que sea la madre quien se ocupe de la enseñanza del hábito intestinal del niño, nos hemos referido principalmente a ella. Si es el padre quien se ocupa de esta tarea, o si ambos progenitores participan de la misma, se aplican análogas ideas generales. Bien, ahora vamos a hablar del niño y la niña pequeños. Ahora nos vamos a trasladar a Brisis, un país oriental lleno de gigantes, enanos, trogloditas, caprimulgos, cinocéfalos, camelopardos y otras criaturas maravillosas, descrito por Plinio, Alcofribas y por Ciprián Cir en su libro Cartas a la criada de mi esposa. Los Brigios son un pueblo guerrero que ha exterminado a todos los extranjeros de unas 100 millas a la redonda, y son tan puros racialmente que padecen extraños males. Como resultado de esto, dice Cir, ambos sexos poseen los mismos órganos sexuales, pero difieren en que los hombres tienen largas narices y las mujeres carecen en absoluto de apéndice nasal. Debido a esto, su religión concede mucha importancia a las narices, que se han convertido en objetos sagrados y en partes sagradas del cuerpo. Por este motivo, todo brigio lleva desde su más tierna infancia una especie de máscara sobre su nariz y mejillas, la que se denomina tapanariz. Se supone que antes del matrimonio ningún brigio debe ver a un miembro del sexo opuesto sin su correspondiente tapanariz. Si los niños brigios inquieren respecto a los tapanarices, se les dice que van a comprenderlo cuando sean grandes. Mientras tanto, se les enseña que no deben hurgar sus narices ni juguetear con ellas, y a veces se los castiga severamente cuando lo hacen. Incluso se amenaza a los varoncitos con cortarle la nariz si hurgan en ella. Naturalmente los chicos sienten curiosidad por saber qué hay abajo del tapanariz del sexo opuesto, y algunos de ellos se complacen en transgredir las normas que los adultos están tratando de inculcarles, aunque se sienten culpables y un poco asustados cuando manosean sus narices. Y en algunas ocasiones, a pesar de lo estricto de la vigilancia, llegan a ver cuál es la diferencia entre los dos sexos. Cuando el chico descubre que las nenas carecen de narices, se pregunta qué ha pasado con ellas, y la única explicación que se le ocurre a esta edad es que se las habrán cortado por alguna falta cometida, tal como sus padres han amenazado a hacerle a él mismo. Se asusta bastante, especialmente si ha estado los té y la lavandina. Virginia. Transgrediendo las normas. Las chicas, por su parte, se sienten menoscabadas y envidiosas, y pueden culpar a sus padres por su posición relativamente inferior en la vida. Así como un salvaje tiene que imaginarse que un huracán es el resultado de alguna actitud que le atrajo la cólera a los dioses, del mismo modo el niño se explica las cosas en los términos de su relación con los seres poderosos que lo rodean, sus padres, y siente que esta situación depende de su buena o mala voluntad. En todo caso, así lo afirma este autor, ¿no? Sí. Esta descripción de la tradición sagrada de las narices de los brigis tiene una especie de paralela
paralelo con nuestro propio país, donde los chicos y las chicas poseen la misma clase de narices pero distintos órganos sexuales. Cuando descubren la diferencia, sus sentimientos son a menudo los mismos que describimos acá en estos brilles. El varón se asusta y la chica siente envidia. Habitualmente no comentan estas reacciones con sus padres, especialmente si desde los primeros meses se les ha enseñado a ocultar sus sentimientos con respecto a estas cosas, y si están impresionados intensifica más aún su renuencia a mencionar el asunto. Así como un soldado que sufre una fuerte impresión en una batalla no puede recordar sin la ayuda de un psiquiatra los detalles acerca de qué fue lo que lo afectó o cómo se sentía en el momento en que se produjo, los niños, si están profundamente impresionados por su descubrimiento acerca de los órganos sexuales, tienden a radiar de sus mentes todo el incidente, en particular las emociones relacionadas con él. Solo si de jóvenes son llevados a un psicoanalista o acuden al especialista cuando mayores, conocen el poder del miedo o la envidia escondidos que, sin advertirlo ellos, han estado influyendo en su conducta. Quizás el niño comenzó a actuar como si su pene hubiera de serle cortado por no portarse bien o mostrarse demasiado atrevido, mientras que la niña puede haberse mostrado agraviada como si hubiese poseído alguna vez un pene que sus padres le han cortado por una falta cualquiera cuando era más pequeña. Desde luego el orgullo del niño y el miedo respecto de su pene y la envidia de la niña y el resentimiento varían en los diferentes individuos. Pero si ahondamos con la suficiente profundidad en el inconsciente de un hombre, nos encontramos generalmente con alguna ansiedad en relación con los órganos sexuales, ansiedad originada en la infancia, habitualmente el temor de que si hace ciertas cosas, en especial cosas que no agradarían a su padre o la imagen de él, puede perder su pene y convertirse en una muchacha, mientras que en la mente de la mujer descubrimos rastros de envidia del pene, a veces muy conscientes, o tal vez de resentimiento contra sus padres. Es evidente que si una tensión tal como la envidia del pene existe en algunas mujeres, nunca puede satisfacerse directamente y por lo tanto ha de lograrlo indirectamente por la obtención de algo que los varones no poseen. La forma más natural de satisfacción consiste en tener hijos, los cuales después de todo son algo que está negado a los varones, y además un hombre solo puede poseer un pene, mientras que la mujer puede concebir muchos hijos. Algunas mujeres, sin embargo, evitan esta adquisición femenina y tratan de vencer al hombre en su propio campo con el objeto de mitigar su envidia, que las lleva a un negocio o a una profesión donde se hallan en competencia directa con el sexo opuesto. Si la elección de una ocupación se basa en esta envidia del pene, la mujer implicada llegará eventualmente a sentirse desdichada, porque estará frustrando la fuerza de su fisis, que le impulsa a seguir una línea femenina de desarrollo. En muchos individuos, especialmente los hombres tímidos y mujeres agresivas, estos temores y envidias pueden desempeñar un papel importante entre las muchas fuerzas de la personalidad. El descubrimiento de las diferencias sexuales es otro problema que el niño o la niña deben resolver en su mente. Si la experiencia no deja una herida permanente o si ésta es leve, no producirá trastornos en el futuro. Si es un problema emocional que el niño o la niña no pueden resolver en el momento, provocará trastornos en la vida ulterior. El niño no nace con un conocimiento acerca de cómo debe conducirse en el mundo, sino que lo tiene que aprender de otros. Hasta la edad de los 2 años está ocupado controlando su propio cuerpo, que tiene poco tiempo y energía para prestar atención a la influencia de su conducta sobre otras personas. En ese momento obtiene lo que quiere cuando lo quiere. Aproximadamente a esta edad, sin embargo, comienza a observar que para obtener satisfacción no basta con pedir, sino que ella depende en parte de que sus padres estén o no contentos con él.
y con el objeto de descubrir cómo tratarlos, observa cómo sus padres se tratan entre sí. Lo que aprende en los 3 años siguientes, desde los 2 hasta los 5, determinará en gran medida para el resto de su vida la forma en que empleará su energía para tratar a la gente, a menos que se aparte de este camino para tomar lecciones de sus maestros, amigos, esposa o psiquiatra. Aunque sus hermanos y hermanas desempeñan también un papel importante, no nos referimos a ellos con el objeto de simplificar todo lo posible el problema. Sus padres son los maestros que tiene más a mano y son aquellos con quienes el niño está más deseoso de alternar. Si no tiene padres o posee solo uno, se encuentra en desventaja, ya que más adelante habrá de competir con individuos que han tenido 2 padres de quienes aprender. Esta es una de las razones importantes por las cuales constituye una gran ventaja para un niño el que sus 2 progenitores estén juntos. Un niño que comienza a aprender una lengua extranjera a la edad de 2 años se sentirá más familiarizado con ella que uno que ha comenzado a estudiarla a los 15. En forma similar, un niño que es educado en el hogar por un hombre bueno se llevará mejor con los hombres cuando crezca que un muchacho que ha crecido sin padre. Este último puede compensar esta desventaja más adelante, pero ha tenido un mal comienzo. El niño ignora las formas de la conducta social y su suerte depende de la familia. Si ve a sus familiares pelearse y gritar continuamente, pronto nota que el más agresivo logra lo que se propone. Esto lo impulsa a mostrarse agresivo y egoísta. Es como si se dijese a sí mismo: veo que la manera de obrar en el mundo es ser agresivo, pelear y gritar, y que el más rudo gana siempre. De manera que al crecer tiende a ser peleador, egoísta y gritón. Como consecuencia, cosecha antipatías, las cosas frecuentemente no le van bien, por lo cual culpa al mundo, con lo que refuerza sus tendencias agresivas, y así todo va de mal en peor. Si en el otro extremo el niño ve que sus padres se comportan con amor, generosidad y consideración, su propia generosidad se fortifica y se dice a sí mismo: veo que la gente se trata con amor, consideración y generosidad, de manera que ensaya, y si no lo logra de primer intento, quizás se dice: tal vez no he sido suficientemente cuidadoso con los sentimientos ajenos. Así que se vuelve cada vez más cuidadoso, amable, considerado y querido. Aunque las propias tendencias de la personalidad del niño son las que, en última instancia, determinan en qué medida imitará a sus padres, de todos modos estos tienen en su poder la facultad de reforzar o desalentar sus distintas posibilidades. Pueden alentar sus posibilidades para la competencia voraz o sus posibilidades para una bondad considerada, y su capacidad para ser agradable o su capacidad para ser desagradable. Si hacen todo lo posible para alentar las posibilidades que ha escogido, y el niño toma el camino señalado, no toma el camino señalado debido a otros factores, por lo menos ha cumplido su deber y su conciencia está tranquila. El niño es el centro de su propio universo. Si uno lo observa cuidadosamente, no puede dejar de advertir que la mayor parte de su afecto se dirige hacia las personas que satisfacen inmediatamente sus necesidades. Este sistema de devolver afecto solo a cambio de favores inmediatos no puede continuar eternamente si el individuo debe cumplir en la mejor forma posible su función adulta de procrear hijos y criarlos. Para ganar en los años venideros el amor de lo que será la madre de sus hijos y para vivir felizmente con ella y criar su prole en un hogar feliz, estará obligado a aprender a amar sin la esperanza de una retribución inmediata. En lugar de contemplar a los demás como fuentes de satisfacción para él, tendrá que quererlos por sí mismos. Esta observación es igualmente aplicable a ambos sexos. A este amor desinteresado lo llamamos amor objetal, mientras que el amor que la gente tiene hacia aquello que le da una satisfacción
se parece mucho al amor de sí mismo. De acuerdo con este criterio, el niño se comporta como una persona enamorada de sí mismo, lo cual nos recuerda a la leyenda griega de Narciso, que se enamoró de su propia imagen cuando la vio reflejada en un estanque. De aquí que denominemos a la libido, vuelta hacia uno mismo, libido narcisista, y libido objetal a la libido vuelta hacia el exterior. Podemos decir entonces que la función de la niñez consistiría en convertir la libido narcisista en libido objetal. Se trata de un proceso necesario para la convivencia feliz del individuo adulto con sus semejantes, y especialmente para lograr un matrimonio y una paternidad exitosos, ya que en estas situaciones el individuo tendrá que amar, proteger y cuidar a otros seres sin pensar en sí mismo. Su superego lo ayuda en esta tarea generosa. La formación del superego en la infancia, por lo tanto, con su sentido de deber y responsabilidad, proporciona los cimientos para la tarea ulterior del matrimonio y la paternidad. Una vez que el superego se encuentra ya bien encarrilado, hay un periodo aproximadamente de los 6 a los 10 años, durante el cual el niño ha aprendido más o menos a controlarse, pero no ha adquirido todavía suficiente responsabilidad hacia su prójimo, debido a que su cuerpo todavía no está en condiciones de hacerlo, y dedica estos años a estudiar mejor las cosas y los seres que lo rodean, de modo de estar más preparado cuando sus músculos se hayan fortificado y sus glándulas funcionen a todo vapor en la pubertad. ¿Cuándo comienza la sexualidad? Existen tantas personas que pueden recordar con nitidez sentimientos sexuales a la edad de 3 años o aún antes, que no puede caber duda alguna en el ánimo de cualquier persona acostumbrada a valorar estos sentimientos respecto a que los niños pueden tener experiencias sexuales en el sentido ordinario de la palabra. Los que dicen que la sexualidad no comienza hasta el primer orgasmo se verán en figurillas para explicar estos sentimientos infantiles o atribuir a mera curiosidad los incidentes entre niños y niñas que se producen tras las puertas de los graneros y en los pajares, incidentes que les parecieron tan excitantes en su oportunidad y que aún lo son en la visión retrospectiva. Las afectuosas relaciones de los primeros años tienen mucho en común con los de la vida posterior. Podemos denominar sexuales las relaciones amorosas del niño, aun cuando no exista erección u orgasmo. Los sentimientos voluptuosos normales de un adulto constituyen solo la cuarta etapa de un largo proceso de desarrollo. Ya hemos visto lo de la succión, el placer de la succión, el placer intestinal, las etapas oral y anal. La tercera etapa, la satisfacción, procede del placer que deriva de los órganos sexuales, sin participación real de otra persona, es decir, sin libido objetal real, y se produce habitualmente por la masturbación que puede observarse en los niños entre los 4 y los 6 años de edad. Muchos adultos permanecen adheridos a esta etapa y usan a sus compañeros solo para obtener placer, más que para compartir el placer con ellos. Así nos encontramos con hombres promiscuos que usan a las mujeres como meras escupideras seminales y a mujeres que usan a los hombres como tapones vaginales. En ambos casos al individuo no le interesa cuánto placer obtiene el compañero. La gente sensata o afortunada alcanza la cuarta etapa de la sexualidad y esta consiste en compartir el placer con otra persona y no en el mero uso del compañero con el objeto de conseguir el estímulo de los órganos sexuales. Bien. También a través de el sexo se satisface la mórtido y la libido. En el varón, la penetración implica no solo acercamiento, sino también destrucción.
Y en la mujer, el ser penetrada satisface también ambas tendencias. Bien. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí.